Dios es bueno, ¿ven, hermanos? Sí, es muy bueno. Nos gozamos a verle, en mirarles una vez más, hermano. Usted sabe que me gozo de mirarle, es una bendición. La Biblia dice estar los hermanos juntos, en armonía, alabando y cantando al Señor, ¿verdad? Creo que es lo mejor que puede ver como hijos de Dios. En lo que usted busca, yo quiero compartirle, el tema de hoy va a ser aprovechando bien el tiempo, en Efesios 5, 15, 16. Pero primeramente, hermanos, tenemos que saber que usted y yo como cristianos somos cuerpos, somos miembros de un cuerpo, ¿verdad? La Biblia habla que la iglesia es como un edificio, ¿verdad? Que se compone por diferentes miembros, por diferentes cosas, y la iglesia se compone por diferentes miembros. En Efesios dice que la iglesia es como un cuerpo que se compone de diferentes miembros, diferentes, como la mano, los ojos, y como iglesia nos acoplamos, hermano, tanto como los que tienen poco tiempo como los que tienen mucho tiempo, hermano. Déjeme decirle que como iglesia nos complementamos, hermano. Es por eso que nos preocupamos cuando no le miramos. Es por eso que tenemos que preocuparnos cuando no miramos a un hermano, cuando no miramos a una familia, porque como cuerpo de Cristo, como iglesia que somos y nos complementamos, tenemos que tener esa preocupación como hijo de Dios. Y aquí quiero llegar a esto, hermano, o aquí quiero llegar, que como iglesia, que como cristianos, nuestra vida, dice la Biblia, que tiene que girar alrededor de Cristo, cristocéntricos, ¿verdad que sí? Como cristianos, la Biblia dice que somos hombres y mujeres nacidos de nuevo, con una nueva naturaleza, ¿verdad que sí? Solamente quiero dejar ciertos bases claros, hermano, por lo que vamos a hablar. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de darle respuesta a Dios, ¿verdad que sí, hermano? Y la Biblia habla que usted y yo no podemos ser los mismos ya. Tenemos que ser gente diferente, gente nueva, hombres y mujeres que han pasado de una vida vieja a una vida nueva, de lodo cenagoso a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5, 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son, hermanos, son malos. ¿Por qué no inclina su rostro y oramos al Señor? Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te amamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Tú eres el centro de nuestra reunión, Señor. Sin ti, la verdad, no estuviéramos aquí, Señor. Sin ti no hubiera razón de celebrar esta fiesta, Señor, esta adoración que cada vez en la reunión nos levantamos a ti, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, de compartir tu palabra y escucharla. Te pedimos primeramente que nos perdones, Señor, porque somos pecadores. Pablo habla en Romanos 8 que hay una lucha entre nosotros, Padre, en que queremos hacer el bien y no lo hacemos, Señor. Hay algo siempre, Padre, que está allí tratando de estorbar que te agrademos, que te exaltemos, por lo cual, Señor, en esta noche te pedimos perdón, Señor amado. Perdónanos por toda acción, por toda palabra, por todo pensamiento, por todo hecho, Señor. Fallamos, Padre Santo, y por lo cual te pedimos que nos perdones. Límpianos, Señor. Danos un corazón sensible, Padre, para no despreciar tu palabra, Señor, como aquellos que la despreciaron y muchos quedaron, Señor, postrados en el desierto por desobedecer y por no tener esa sensibilidad a tu palabra y a lo que tú querías para cada uno de ellos, Señor amado. Ayúdanos a ser hombres y mujeres entendidos, Padre. Danos un corazón sensible, que tu Espíritu Santo, Padre, nos hable a nuestro corazón. No queremos palabra de hombre, porque de eso hay mucho en el mundo, Señor. Sino queremos tu palabra que es real, tu palabra que es verdadera, tu palabra que cambia, que limpia y que restaura, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En los textos, hermano, que leímos,
El apóstol Pablo habla con la urgencia de alguien que está viviendo en tiempos peligrosos. La carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Años más tarde, Pablo visita a Éfeso y tiene un ministerio por espacio de 3 años, hermano. Éfeso era la capital de la provincia de Roma de Asia, que ahora es Turquía, ¿no? Y allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo que muchos lo han podido leer en Efesios, que se llama el templo de Diana, una diosa a quien rendían adoración, pues la consideraban la diosa de la fertilidad. Pero mire, hermano, tal vez algo que usted no sabía: la ciudad era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas. Por consiguiente, un lugar de mucha oposición satánica para el evangelio, lo mismo que tenemos en día de hoy. Pablo tiene razones suficientes para decirle a los efesios que estén, alerta, aprovechando bien el tiempo y no dejándose desviar por las atracciones de la ciudad, mire, por la idolatría o por la inmoralidad sexual, porque eso había en abundancia en esta ciudad de Éfeso. Porque mire, el culto a la diosa Diana estaba mezclado con la prostitución, la astrología y la magia negra. Se practicaba por todas partes y era la ciudad del Asia donde más se le rendía culto al emperador. Todo esto hacía que ser cristiano fuera más difícil y peligroso. Éfeso también fue conocida como la feria de la vanidad de Asia. Ya podemos darnos cuenta, hermano, que era muy fácil que la gente se dejara llevar por toda clase de supersticiones e idolatrías y otros placeres y ocupaciones sin sentidos, perdiendo lo más importante, que era su tiempo. Por eso el apóstol Pablo está insistiéndoles a los cristianos, hermano, en Éfeso, que miren bien, con diligencia, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Y aquí surge una pregunta, hermano. Si usted estudia la carta a los Efesios o la lee, usted va a ver que Pedro no les advirtió de falsas doctrinas, no les advirtió de falsos maestros, no les advirtió porque estaban carentes de algo, porque necesitaban de algo. Simplemente les hablaba, hermano, de que tuvieron una vida vieja, pero que hoy tienen una vida nueva. Entonces le hablaba a cristianos, y como yo decía al principio, todos aquí somos cristianos. Tengamos poquito tiempo o tengamos mucho tiempo en la iglesia, todos aquí creo que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Quiero creerlo. Entonces el apóstol Pablo le habla a los efesios que como personas sabias y no necias aprovecharan bien el tiempo, hermano. Porque como en el tiempo de los efesios había mucha idolatría, había mucha falsedad dentro de esa ciudad, es lo que estamos viviendo hoy en día. Es por eso, hermano, que el tema de hoy, para usted y para mí, que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Muchos podemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Planificamos para vacaciones, planificamos para la familia, planificamos para hacer todo tipo de cosas y aprovechamos el tiempo lo más que podamos, porque se nos va de las manos, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos hace un llamado de atención a nosotros los cristianos, que aprovechemos el tiempo. Y aquí la palabra aprovechar viene de una palabra griega que se llama esagorazo. Mire, que significa que tiene que emplear su tiempo útilmente, sacar utilidad a lo máximo de alguna cosa o cada momento oportuno, dar buen uso y redimir. Entonces nosotros como cristianos, cada momento que tengamos hay que aprovecharlo, hermano. ¿Y en qué un cristiano, hermano, en qué un hijo de Dios, en qué un nacido de nuevo puede aprovechar no el tiempo, sino bien el tiempo? Y en eso es lo que yo me quiero enfocar el día de hoy. Por eso le empecé a hablar que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos miembros de ese cuerpo, todos tenemos una función, tanto como jóvenes, como adultos, como niños,
todos los que hemos creído en el Señor tenemos una función y tenemos un deber. Y Pablo, como le digo, aquí le habla a los efesios y nos habla hoy el Señor a través de su palabra, de que tengamos ese cuidado de no andar como necios. Porque el necio, hermano, no entiende. Un necio es como aquel burro que le jalan la cuerda para ir por un lado, pero se va para otro. Y mire, algo que me llama la atención que Pablo le dijo a los efesios. Muchos dicen que la carta de los efesios era la carta que coronaba todas las predicaciones del apóstol Pablo. Era una de las ciudades donde había más hombres y mujeres que amaban y buscaban a Dios. Pero mire, aún en medio de todo eso, Pablo les dice: hermanos, no anden como necios, sino como sabios en el Señor, aprovechando bien el tiempo. ¿Y en qué, hermano, en qué podemos usted y yo aprovechar bien el tiempo como hijos de Dios? Yo hice algunas anotaciones, y una de las primeras cosas que nosotros podemos aprovechar bien el tiempo, apelando a lo que ya hablamos, que usted dijo que sí. Acuérdese que dijo que sí, aunque su cabeza o con su mente dijo que sí somos hijos de Dios, sirviendo al Señor nuestro Dios. Esa es una de las cosas que podemos aprovechar bien el tiempo. Y si me acompaña a Éxodo 23, 25, por favor. En Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces, como hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que servir a Jehová nuestro Dios, y al servirle Él nos va a bendecir, hermano. Va a bendecir nuestros hogares, va a bendecir nuestras familias, y aún Él quitará la enfermedad, la maldición en medio de nosotros. Y usted ya se puede imaginar por qué pasan tantas cosas en medio de la iglesia cristiana, porque muchas de las veces no servimos al Señor. ¿Y a qué me refiero con servir al Señor? Muchas de las veces Dios nos llama a servirle dentro de la congregación, pero también nos llama a servirle afuera. Por eso yo le dije, somos hijos de Dios, renacidos de nuevo, lo cual dice la Biblia que tenemos que dar testimonio, hermano. Y en eso servimos a Dios, ya sea dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová? A ver, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, casa de oración Southgate, ¿qué pide de ti Dios? ¿Qué pide de nosotros el Señor? Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y me llama la atención que sigue diciendo a través de toda la Biblia de que el Hijo de Dios tiene que servir al Señor. Entonces podemos ver que una de las cosas en la cual podemos aprovechar bien el tiempo en los días difíciles que estamos viviendo, hermano, es sirviendo al Señor. Tiene que haber un deseo en el cristiano de servir al Señor. Simplemente, hermano, porque Él nos salvó, simplemente porque Él nos dio la salvación, simplemente porque Él nos dio de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Tiene que despertar un deseo ardiente en el cristiano de servirle a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser. No importa los años que tengamos, creo que entre más años que tengamos, más fuerte tiene que ser ese deseo, más ardiente tiene que ser ese deseo de servir a Dios. No importa, hermano, no importa qué pase, qué no pase, hermano, es necesario, como nosotros como hijos de Dios, que aprovechemos bien el tiempo sirviendo al Señor. Josué, vaya al libro de Josué, capítulo 24. Eso nomás para entrar un poquito en la referencia de esta de que tenemos que aprovechar bien el tiempo sirviendo a Dios. Dice ahora, capítulo 24, versículo 14 al 15, dice: ahora pues, temed a Jehová, y dice que servidlo con integridad y verdad. Y vuelve a hablar de eso, hermano, de que hay que temer a Jehová y servirle con integridad y verdad, con un corazón genuino.
no para ser visto por los demás, no para ocupar un puesto más en la iglesia. Por eso, hermano, el servir a Dios va más allá de un culto regular, hermano. El servir a Dios va más allá de un maestrado, va más allá de un diaconado, va más allá de cualquier posición que usted y yo podemos tener en la Biblia, hermano. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos haciendo cualquier función como la que hacemos en el trabajo, hermano. No, hermano, va muchísimo más allá el servir a Jehová. Y es algo que como cristianos a veces no logramos comprender, no logramos entender, hermano, que nuestro servicio no es aquí, no es para aquí en la tierra, lo estamos haciendo para el Señor, hermano. Aquel que lo mira todo, aquel que conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestra intención, todo lo que hacemos. Por eso dice que tenemos que servirle con integridad y verdad. Dice: quitad en medio de vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Esos dioses, hermano, que sus padres sirvieron, habla de obstáculos, habla de cosas, de pretextos, obstáculos o limitaciones que muchas de las veces nosotros podemos. Y si usted estudia la vida de Israel, constantemente ellos se volvían a los dioses. ¿Y sabe qué? Dejaban de servir a Dios. Dejaban de servir a Dios. Y esos dioses son muchas cosas que en la vida cristiana siempre se van a atravesar. Pero, hermano, usted y yo podemos sacar la vuelta y servir al Señor. Dice en el versículo 15: si mal os parece servir a Jehová. Aquí Josué estaba cansado ya de decirle al pueblo de Israel. Dice: escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué una palabra clave: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, hermano, usted y yo, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A los dioses de afuera o a Dios? Porque mire, con nuestra vida, usted y yo, sin que nadie le hable, usted solamente medite a quién le está sirviendo. ¿A Dios verdaderamente? Pero, hermano, yo no tengo una posición para predicar. Yo no soy diácono, yo no soy aquí. No tiene que tener un puesto dentro de la iglesia para servir al Señor. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios, hermano? Si como Israel, a los amorreos o a los dioses del mundo, o a Dios. Medite. Lo importante es hacerlo sin excusas, sin peros y sin pretextos. Porque mire, hermano, nosotros como humanos somos muy buenos para poner excusas, somos muy buenos para poner peros y pretextos, porque eso hay de sobra, ¿verdad? Desde que la excusa se inventó, el hombre la ha usado para excusarse, hermano. Pero Dios viene constantemente y nos habla. Mire, tenemos que entender que hay motivos para servir al Señor. Y en uno de ellos, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Usted y yo somos creación de Dios, por lo cual, como dije anteriormente, automáticamente, hermano, tenemos que rendir nuestro servicio al Señor. Automáticamente, que lo hagamos con humildad a pesar de las situaciones adversas. Vaya a Hechos 20:19. Porque mira, al servir al Señor se presentan situaciones difíciles, hermano. Se presentan situaciones adversas. Se presenta todo tipo de clase de adversidades, pero que lo podamos hacer con humildad a pesar de las situaciones adversas. Hechos 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad, hermano, y con muchas lágrimas y pruebas. ¿Cómo muchas de las veces vamos a tener que servir al Señor? Con muchas lágrimas y pruebas, hermano. Pero no tenemos que desmayar. Tenemos que seguir. No importando, mire, el mundo se va a burlar de nosotros. El mundo, hermano, por causa del mundo, muchos, el amor de muchos se ha enfriado. Porque han hecho caso a los dioses de los amorreos que servir al Señor. Y dice
que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí el apóstol Pablo hablaba de cómo él servía a Dios con toda humildad, aunque a veces con muchas lágrimas, tal vez por los azotes, por los golpes, o por falsos hermanos, o por falsos maestros, y pruebas que venían constantemente a su vida, pero lo hacía, hermano, con humildad, a pesar de cualquier circunstancia. Nosotros, hermano, usted y yo, tenemos que servir al Señor a pesar de qué. No importa, hermano, nuestro servicio es para Jehová. Algún día recibiremos ese premio que viene de parte de Dios. Vaya a 1 Corintios 13, del 1 al 3. También tenemos que servir al Señor en amor. Y eso es una de las cosas muy hermosas, hermano. Por eso dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si nosotros servimos y no tenemos amor por la obra, por el servicio, de nada sirve. Y el apóstol Pablo, usted puede ver la vida de este hombre, que él amaba el servir a Dios. Siempre buscaba una ocasión, hermano, para rendir su servicio para la obra de Dios. Por eso el tema de hoy es aprovechando bien el tiempo, hermano. Hay que aprovecharlo en servir al Señor, hermano, con amor, con desesperación. Habla una versión por ahí, con esa desesperación, hermano, que usted no puede estar quieto, que quiere hacer algo, hermano, por la obra de Dios. Que usted no se va a dejar apagar por los dardos de Satanás, que constantemente vienen, dice la Biblia en Efesios, contra los cristianos para desanimarle. ¿Para qué cree que nos quiere desanimar? Si hay alguien que puede hacer algo dentro de la iglesia, es usted y yo en el servicio del Señor, hermano. Solamente usted y yo podemos testificar del Señor, servirle con amor. En Efesios 6:7 dice que también tenemos que servirle de buena voluntad, no renegando. Dice sirviendo, Efesios 6:7. Si voy muy rápido, dígame, hermano, me puedo detener un poco. Dice que también tenemos que servir al Señor de buena voluntad. Dice, sirviendo de buena voluntad, dice, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Como le dije, tenemos que entender, hermano, que nosotros no lo hacemos para nadie, sino para el Señor. Y tenemos que hacerlo de buena voluntad, de buen ánimo. Que, hermano, amén, aquí estoy. Pero usted sabiendo que su respuesta no es para el hombre, sino para Dios. Porque de Él viene la recompensa, hermano. Un día nosotros estaremos delante del tribunal de Cristo, hermano. Y se van a abrir los libros. Y todas nuestras acciones, todos nuestros hechos, todo nuestro servicio va a aparecer ahí, hermano. Un día alguien decía que todo lo que hacemos para la obra del Señor es como una perlita que le van poniendo a su corona. Imagínense si eso sea cierto. ¿Cuántas perlas hemos dejado que se pongan en nuestra corona por no hacerlo de buena voluntad y con amor? Pero como digo, van a venir pruebas, hermano, van a venir luchas, sí van a venir, hermano. Es mentira, pero eso es lo bonito del evangelio. Eso es lo bonito de servir a Dios, que en medio de pruebas, de luchas y de buena voluntad sirvamos al Señor, porque lo hacemos para Él. También tenemos que hacerlo de corazón para Él y no para ser vistos por los hombres, como ya lo vimos. Pero quiero leerle Colosenses 3:23 al 24, y dice esto: y todo lo que hagáis, todo, hermano, oiga, todo lo que haga, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Oiga, hermano, de parte de Dios vamos a recibir esa recompensa gloriosa, hermano. Tal vez aquí no nos digan gracias, hermano, por levantar la basura, gracias, hermano, por hacer eso, gracias. No importa, hermano. Lo importante de que cuando lleguemos allá, el Señor nos reciba y digan: entra, buen y siervo fiel
al gozo de tu Señor. Porque dice, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién dice que servimos, hermano? A Cristo. No nos confundamos, no se nos olvide, hermano, que como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, servimos al Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque viene un tiempo donde tenemos que presentarnos delante del Señor. Y todo esto, hermano, se nos va a hablar y se nos va a decir. Otra de las cosas que podemos hacer, aprovechando bien el tiempo, es que yo creo nomás lo hicimos cuando nos convertimos y ahorita se nos ha olvidado por completamente que tenemos que estar haciendo esto, que es predicar el evangelio de Cristo. Porque muchas veces nada más nos conformamos con venir a la iglesia, nada más nos conformamos con ser cristianos, y se nos olvida que hay almas que mueren cada día sin el Señor, sin la salvación del alma, hermano. Y como le decía, Pablo le hablaba y exhortaba a Efesios, pero le hablaba, mire, con un amor. Muchos dicen que Pablo era un hombre de terciopelo, pero también era fuerte, pero también era de hierro. De terciopelo, pero también de hierro. Terciopelo para con la iglesia, para con los hermanos, el amor que le daba a los hermanos, pero era de hierro contra los falsos maestros, contra las falsas doctrinas y contra aquellos, hermanos, que no querían o no podían o no lograban entender la realidad de lo que es el evangelio. Mire, hermano, nosotros tenemos que entender verdaderamente, hermano, que el evangelio es de buenas nuevas. Esto es eterno, hermano. Nosotros estamos de paso nada más. Yo compartí esto en lo de varones y lo quiero volver a compartir otra vez. Se nos compartió un día de que un ateo dijo, ¿verdad? En sus palabras, y voy a decir lo que me acuerdo: si verdaderamente fuera cierto, decía ese ateo, lo que la Biblia dice, que hay calles de oro, mar de cristal, y que si yo doy todo, y que si me esfuerzo y dejo esto, dejo aquello, y ganaré el reino de los cielos, si eso fuera verdad, yo lo dejara hoy todo y me entregara a Cristo completamente. Fíjese el entendimiento que llegó a entender ese hombre. Pero como Dios no existe, no lo voy a hacer. Muchas de las veces nosotros como cristianos tendríamos que tener ese pensamiento, hermano, de dejarlo todo por Él. Todo, completamente todo. Eso habla que podremos aprovechar bien el tiempo de esa manera. Predicando el evangelio de Cristo. En Mateo 28, si lo busca, me voy a esperar un poquito. Mateo 28, 18. Al 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo, y esa palabra es para usted y para mí, hermano: toda potestad. Me voy a esperar un poco porque se oyen muchas hojas todavía. Esto es necesario que lo leamos todos, hermano, para que usted entienda el mandato de Dios que tenemos usted y yo, tanto como joven, tanto como hermano y hermana, familia, papás, mamás, todos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjese, eso es para usted y para mí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oiga, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice amén. Eso es seguridad, hermano. Y fíjese, hermano, usted no va a dejar mentir, pero solamente cuando aceptamos a Cristo andábamos como locos, hermano, para allá y para acá, hasta el chucho evangelizábamos, ¿verdad? Pero hoy en día nos da vergüenza hablarle a la persona que está enfrente, en la fila de nosotros, en el mercado, en la tienda. Es más, ni el vecino sabe que somos cristianos. Se nos ha olvidado, hermano, aprovechar el tiempo. Si mira qué tanto hemos desperdiciado el tiempo. La verdad, hermano,
Es más, a veces nosotros mismos no la creemos que somos cristianos. Imagínense qué feo, qué grave está el asunto. Pero tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Eso usted lo puede encontrar en Marcos 16:15, Lucas 24:45 al 48, Juan 20 del 21 al 23, Hechos del 1 al 8, en Romanos 10:14 al 15. Mire, es la responsabilidad, el compromiso, el trabajo, la tarea, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado para todos nosotros. Todos, hermano, todos. Por eso usted no puede decir: ay, hermano, pero es que yo no sé cómo hablarle a la gente del Señor. Sí, dice que Él va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. En una ocasión dijo que nomás fuéramos y Él va a poner las palabras correctas de lo que tenemos que hablar, hermano. Entonces, una de las cosas o de las maneras que podemos aprovechar bien el tiempo como cuerpo de Cristo es predicando el Evangelio del Señor. Primeramente, en nuestra casa, hermano, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los que nos rodean, en el trabajo, hermano, donde quiera que vayamos, para todos los tiempos y épocas, sin hacer acepción de personas. Esto es para aquel que dice: no, pero es que eso ya pasó de moda. Porque muchos piensan eso, hermano. Pero mire, ese mandato está vigente para usted y para mí todos los días, desde que despertamos hasta que nos dormimos, hermano. Entonces, predicando el Evangelio es una de las cosas en la cual podemos aprovechar muy bien el tiempo, hermano. También predicar el Evangelio es sin hacer acepción de personas. El Evangelio es para toda criatura, como Cristo lo expresó en Marcos 16, del 15 al 16. Si me quiere acompañar en Marcos 16, por favor. En Marcos 16, del 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjese, aquí hay algo muy hermoso. El que creyere y fuere bautizado, dice que será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Mire, en nosotros, en nuestra boca, Dios da la condenación y la salvación cuando nosotros le compartimos a alguien de la palabra de Dios. Porque cuando le predicamos a alguien y cree y se convierte, es salvo. Pero si no cree, la Biblia dice que automáticamente ya ha sido condenado por la incredulidad de él, por la incredulidad de la persona. Fíjese que no tan solo qué gran privilegio tenemos como iglesia, sino tenemos un compromiso muy grande delante de Dios. Porque ¿sabe qué, hermano? Déjeme darle una noticia muy hermosa. Nos van a pedir cuentas de eso. ¿Qué hicimos con la palabra que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con el Evangelio que el Señor depositó en nuestros corazones? Por eso una de las oraciones en nuestra vida constantemente tiene que ser: danos amor por las almas, amor por el que se pierde, hermano. Por eso el servir a Dios, hablamos, tiene que ser con amor, porque es una de las maneras que servimos al Señor, también predicando el Evangelio. Necesitamos servir al Señor. Mire, no tan solo tenemos que, al predicar el Evangelio, invertir bien el tiempo en predicando el Evangelio, hay una gran promesa para todos los que estamos realizando esta labor de una forma u otra. Vaya a Isaías 52:7, por favor. Mire, Dios promete bendecir los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Es una promesa de parte de Dios. 52:7, Isaías 52:7 dice, ¿lo quiere leer conmigo, hermano? Dice: cuán hermosos son los montes son los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reinará. Vaya a Romanos en capítulo 10 y versículo 15. Aquí el apóstol Pablo rescata este versículo de Isaías 52:17 y lo pone de esta manera. Mire,
Lo tenemos, Romanos 10:15. Dice, ¿y cómo predicarán? Hace una pregunta, si no fueren enviados. Y nosotros no podemos hacer esa pregunta. ¿Y cómo voy a ir si no, Dios no me mandó? No, sí Dios nos mandó y está en la Biblia. Por eso hay que leer la palabra de Dios para darnos cuenta lo que Dios quiere que hagamos. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y otra versión dice, las buenas nuevas de salvación. Imagínense, hermano, el Señor nos halaga cuando compartimos las buenas nuevas de salvación. Es una de las cosas en la cual podemos invertir muy bien el tiempo. Y esto me habla de gente sabia y no de necia. Hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, pero al no hacer estas cosas, estamos actuando como los necios que hablaba Pablo en Efesios. El ver las circunstancias, el ver los tiempos peligrosos y no hacer lo que tenemos que hacer, hay una necedad en nuestras vidas. Pero el activarnos, el hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que haga, habla de una sabiduría como hijos de Dios, que estamos obrando como sabios. Entonces ahí podemos ir entendiendo cada uno de nosotros. Nosotros mismos nos vamos a colocar cómo estamos actuando, o como necios o como sabios, al transcurso de todo esto. También se promete la corona de gozo para los que ganan almas, hermano. En Filipenses 4, vaya si gusta. Y esa es una expresión que decía el apóstol Pablo. En Filipenses 4:1, lo voy a esperar un poco para que leamos, para que miren las grandes bendiciones que nos estamos perdiendo al no compartir la palabra de Dios, hermano. Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. El ganar almas es corona para nosotros, hermano. También escuché otra versión de otro hermano que decía que el ganar almas son piedritas que vamos acumulando allá en nuestra herencia eterna, hermano. Conforme más trabajamos, la Biblia habla de ciertos galardones, la Biblia habla de ciertas bendiciones que van a ser dados a todos aquellos que se esforzaron y que trabajaron para el reino de los cielos, hermano. En Tesalonicenses 2:19, mire, a veces no alcanzamos a leer la Biblia en la casa, pero aquí sí la vamos a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. En una ocasión hablábamos con un hermano y decíamos, oh hermano, cuando estaba allá, viera que trabajamos en esta reunión, en aquella reunión, andábamos día y noche para arriba y para abajo, y al compartir eso fue una gran bendición, ¿no? Pero me fui a mi casa y digo, y pues sí, pero sí estábamos así, sí andábamos así, y hoy, ¿qué está pasando? Porque muchas veces nosotros nos acordamos de lo que hicimos en el tiempo pasado, que servimos al Señor, que evangelizamos aquí, que levantamos muertos, paralíticos y no sé qué tanto. Pero hoy, ¿qué estamos haciendo, hermano? Hoy, como decía, entre más pasa el tiempo, más activos deberíamos estar. Más fuego, más deseo por las cosas de Dios. No ese fuego mentira que dice la Biblia que le avienta el saco y lo tumba, no. Ese fuego que arde dentro de nuestro ser por servir a Dios, por amar lo que Dios le agrada, hermano. Y en 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, hermano, hay por qué predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada alma que ganamos, es como una corona para nosotros. Es como un galardón que se nos va aumentando cada día. Y a veces, hermano, lo miramos como un cuento de hadas. Esto es real, esto es verdadero. Eso es lo que tenemos que estar viviendo como hijos de Dios. ¿Sabe por qué no lo miramos así? Porque nos hemos acomodado.
hemos perdido nuestro primer amor. Hemos nada más dejado que lo haga aquel hermano, que lo haga aquel, que lo haga este. ¿Y nosotros qué? A todos, hermano, absolutamente todos se nos van a pedir cuentas. Otra de las razones en lo cual podemos aprovechar, en otra de las cosas en lo cual podemos aprovechar bien el tiempo, hermano, que casi no hacemos, ¿qué cree que es? ¿Mande? No, bueno, es una cosa, pero es escudriñar las escrituras. Mira, a veces cuando son a ver la Biblia nos dormimos y ni siquiera la hemos abierto. A veces nomás la miramos y ya caemos en la cama. Pero otra de las cosas en la cual podemos aprovechar muy bien el tiempo como hijos de Dios es escudriñar las escrituras. Vaya a Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5. Porque estamos hablando de aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, somos el cuerpo de Jesucristo. Lo tenemos, hermanos. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, Proverbios 2:4-5 dice esto: si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y una de las cosas en la cual el pueblo de Dios desfallece mucho, porque no tiene conocimiento de Dios. ¿Y sabe por qué no tiene conocimiento de Dios el pueblo de Dios? Porque no lee su palabra, porque no escudriña la palabra de Dios. Mire, el escudriñar viene de una palabra que dice anacrino, y eso es lo que se refiere, que tenemos que examinar de arriba a abajo, de hoja a hoja, la palabra de Dios. Investigar con cuidado, no tan solo como ya, un versículo, vámonos a dormir. No, hermano, tenemos que detenernos y meditar en la palabra de Dios. También dice que es convertirse, yo puse esto, en un estudioso de la Biblia. Estudiar con mucho cuidado y diligencia, buscar, indagar y profundizar, como nos decía Proverbios. Imagínense, como si a plata la buscáramos. Imagínense, no sé si usted ha mirado que hay gente que anda buscando tesoros y ahora eso, cómo escarban y escarban. Y si así le escarbáramos a la palabra de Dios, imagínense, hermano, qué gran bendición obtuviéramos. Fuéramos más sabios, fuéramos más prudentes, fuéramos más espirituales, no nos durmiéramos, no se crea, perdón, fuéramos más activos en la obra del Señor, porque entendiéramos más el propósito de Dios. Mire, muchas de las veces estamos cómodos porque no entendemos el propósito de Dios. Es serio, hermano, pero es nuestra tarea indagar y buscar qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Yo le decía algo en el principio, usted y yo somos miembros de un cuerpo. Usted tiene una función, sí sabía, ¿verdad? Usted tiene dones que ya Dios le dio, tal vez un ministerio. ¿Y cómo se va a dar cuenta qué don y qué ministerio tiene en el Señor? Si no lo busca, si no se mete con el Señor, si no estudiamos la palabra, si no le buscamos. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso que ya Dios nos dio. Por eso es esta reflexión, hermano, a que aprovechemos bien el tiempo, que no desperdiciemos ya más. Pablo le decía a los efesios: hey, ya déjense andar de necios, de locos. Fíjense cómo estamos en los tiempos que estamos viviendo. Es tiempo de vivir como gente sabia. ¿Sabe quién es el sabio? El Hijo de Dios, porque sabe y conoce a través de la palabra la sabiduría que viene de parte de Dios. Mire, hay razones por las cuales debemos escudriñar las Santas Escrituras. Primeramente, en Josué 1:7, se lo voy a leer, dice que nos hace prosperar espiritualmente. No cree que lo va a hacer millonario. A veces sí, el Señor nos bendice y nos da más de lo que necesitamos. Dice, solamente, le dice el Señor a Josué, en Josué 1:7-8, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué tenemos que hacer, hermano?
Esforzarnos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esforzarnos. No hay excusa, ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Y ser muy valiente, hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y a qué se refiere? Josué tenía que volver a estudiar y a escudriñar la ley de Moisés, lo que ya estaba escrito, para entender lo que allá había. Usted y yo tenemos que ir otra vez a la palabra de Dios y escudriñar. Mire, te lo voy a decir, no le voy a decir, pero lo voy a decir. Muchos de nosotros tendríamos que ser ya maestros, hermano, como dice el libro de Hebreos. Pero en vez de ser maestros, somos niños todavía comiendo leche, porque no nos hemos dedicado a escudriñar las escrituras. Nosotros ya deberíamos estar dando clases, hermano, en discipulados, en estudios bíblicos, por lo menos el tiempo que ya tenemos la mayoría, 15, 10, 7, 8 años. Ya tendríamos que ser maestros. Pero Pablo dice, pero por no entender el propósito de Dios, son niños. Y muchas veces somos niños que todavía nos tienen que dar leche, que nos tienen que hablar con cuidado para que no nos vayamos a quebrar. Lo cual nosotros teníamos que ser gente ya madura, sabia. En vez de detener la carreta, irla jalando, hermano. ¿Sí me entienden lo que le trato de decir? Y todo eso está en la palabra de Dios. Y a veces no estamos así porque no escudriñamos la palabra de Dios. Sigo en el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y de cuántos de nosotros ya se apartó la palabra del Señor, hermano? Y hay otras cosas en nuestra boca, hay otras cosas en nuestra mente. Ya no está la palabra de Dios. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, sino que de día y de noche meditarás en Netflix, en no sé qué tanto hay ahorita, hermano. Dice que en el libro de la ley. Mire, no es malo, pero cuando le quita tiempo precioso en el cual usted puede educar en la palabra de Dios, creo que estamos desperdiciando el tiempo como necios y no estamos siendo sabios. Usted es sabio, hermano, usted es inteligente. Use esa inteligencia que Dios nos ha dado, perdón. Usemos esa inteligencia que Dios nos ha dado. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, mire, para que guardes y hagas conforme todo lo que en ella está escrito. Y a veces nosotros no podemos guardar ni hacer todo lo que está en la Biblia porque no conocemos ni siquiera lo que está ahí. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Todo te saldrá bien. Y esa es promesa de Dios, hermano. Mire, el escudriñar la palabra de Dios también convierte el alma. Salmos 19:7 dice esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire, la palabra de Dios es la que transforma al hombre. Al sencillo lo hace prudente, al sencillo lo hace sabio. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio ¿qué? Sencillo. Y el sencillo lo hace sabio. Mire, también el escudriñar la palabra de Dios nos alegra el corazón. Para todos los que andan tristes, aquí le va un remedio. Salmos 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Imagínense, hermano, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos y nos abre nuestros ojos espirituales para entender el plan de Dios. En Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Y qué estamos comiendo hoy en día, hermano? Le dejo esta pregunta. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pero comió sus palabras, escudriñó su palabra, y eso vino a ser gozo y alegría para él, hermano. También el escudriñar la palabra de Dios nos consuela, hermano. En Salmos 19:5-43, voy un poco rápido porque ya se nos está amontonando el tiempo. En Salmos 19:5-43 dice: aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, mi consuelo, mi alivio. Y en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes
se escribieron para nuestra enseñanza, hermano. Fíjese, ahí hay un consuelo, que lo que se escribió fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y solamente el entender en la palabra de Dios vamos a tener esa esperanza, a comprender esa esperanza, perdón. También el escudriñar la palabra de Dios es una fuente, encontramos una fuente de sabiduría, mire, que nos enseña, que nos reprende, que nos corrige y nos instruye para toda buena obra. En Salmos 119, del 98 al 100 dice esto: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire, hermano, y aquí va otra vez la comparación. Si los mandamientos del Señor no están siempre con nosotros, ¿qué nos van a hacer? Necios. Pero si la palabra de Dios está en nosotros, vamos a ser gente sabia, que va a tomar buenas decisiones. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y eso se refiere a la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 del 15 al 17 habla esto, y que desde la niñez, como lo que decía el hermano José Luis con el versículo que empezó, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Mire, dentro de la iglesia hay hermanos que desde niños han conocido las sagradas escrituras, pero no han permanecido en ellas. Y Pablo aquí le dice, tú, mire, ahora, ¿y nosotros cuánto tiempo tenemos como hijos de Dios conociendo las sagradas escrituras? Nada más mediten eso. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, y como decía el hermano, es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña, hermano. Por eso, si usted no entiende, siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo. A veces nos desanimamos, pero no entiendo la palabra de Dios, no la comprendo. Siga leyendo, Dios le va a dar entendimiento, Dios le va a dar sabiduría, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Por eso a veces se nos redarguye a través de la palabra. Por eso no tenemos que enojarnos, hay que alegrarnos, hermano, cuando se nos redarguye a través de la palabra, porque Dios está interesado en nosotros. Es por eso, hermano, sí sabía, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestra situación, y cuando nos redarguyen a través de la palabra es porque Dios está interesado en nuestras vidas, hermano. También es para corregir. Cuando somos corregidos es porque Dios, mire, aquí aplico una palabra que dice que todas las cosas o todo lo que le pasa al Hijo de Dios es con un propósito, ¿verdad? Aún las correcciones, aún las reprensiones, es para que Dios se glorifique en su vida y en mi vida. ¿Quedó claro? Sí, ¿verdad? Es para instruir en justicia, que es verdad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfecto habla de un hombre maduro, de una mujer madura, de un cristiano maduro, entendido, hermano, de que cuál es la voluntad de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, también en escudriñar la palabra de Dios hay una aventuranza. Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso no importa que el Señor nos hable a través de su palabra, guardémosla, hermano, porque somos bienaventurados si la guardamos. Pero cuando nos entra por un oído y nos sale por otro, pues no hay bienaventuranza en eso, hermanos. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado. Oiga, mire, hermano, aquí le va a dar un interés por leer la palabra. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos, que es la palabra de Dios, haciendo referencia a esto. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, que dice, está cerca, hermano. Y nos sigue diciendo, el tiempo está cerca. También el escudriñar la palabra de Dios nos regenera. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la regeneración
que hace la palabra de Dios en nosotros. Primera de Pedro 1:23 dice, hermanos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y todo es énfasis a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Yo por eso le decía de un principio, nosotros como cristianos tenemos que amar la palabra de Dios. Ya sea el Señor nos habla, nos consuela, nos redarguye, nos reprenda, tenemos que amar la palabra de Dios, hermano, y escudriñarla como a tesoro. También el escudriñar la palabra de Dios nos limpia. Oiga, en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando se nos predica la palabra de Dios, el Señor nos va limpiando, hermano. Y a veces ni nos damos cuenta, hermano, porque andamos pajareando, pero Dios nos va limpiando a través de su palabra. Mire, hermano, qué hermoso es Dios, hermano. Que a veces nosotros ni queremos, venimos renegando al culto, venimos porque tenemos que venir para que no nos pongan una falta, pero aún Dios nos limpia a través de eso y obra en nuestras vidas. Qué hermoso es Dios, hermano, y qué malagradecidos somos nosotros, la verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, yo sé que sí. También la palabra de Dios estimula la fe, Romanos 10:17. Así que por la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En la palabra de Dios crecemos en fe, porque cuando vemos la palabra de Dios es hecha realidad en nuestras vidas. En lo que miramos, vamos creciendo en fe, hermano. También la palabra de Dios nos exhorta. Y qué bonitas son las exhortaciones, ¿verdad? En 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué cosas o qué ejemplo habla aquí el apóstol Pablo? Sino lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y es la palabra del Señor. Pero es ejemplo para nosotros, hermano, que ya nos alcanzaron los fines de estos siglos, hermano. Muchos estudiosos dicen que nosotros estamos viviendo la última etapa de la iglesia, hermano. Y es bonito, pero creo que nos tocó uno de los tiempos bien difíciles. Primeramente, la Biblia dice que el amor de muchos se iba a enfriar y se está enfriando. Muchos iban a retroceder para atrás y muchos están retrocediendo. Hay una alabanza que dice que muchos que estaban fríos se están calentando ya, y los que estaban calientes se han enfriado ya. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo. Entonces los fines de los siglos nos han alcanzado, hermano. Así que alerta, hermano, despierte, ánimo. El arma ofensiva más importante del creyente, Efesios 6:17, ¿qué cree que es? La palabra de Dios, hermano. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imaginen lo que tenemos escondido ahí, y que nomás la agarramos cuando venimos. Ya ni la traemos porque traemos el teléfono. A veces a mí me pasa así, hermano. Les soy sincero, yo me apunto, pero a veces ni la leemos, a veces nomás la traemos. Y fíjese qué tanta bendición hay en eso que tenemos escondido en el cajón. Ay, Señor, ay, ya me dolió. También, hermano, también aprovechamos bien el tiempo cuando nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos preparando, hermano, para esa venida gloriosa? En Hebreos 10:37 dice, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que, hermano, sacúdese ya el polvo, hermano, ya hágale así. Es cierto que no sabemos el día ni la hora de su venida. La Biblia, mire, la Biblia, hermano, no describe fecha alguna al respecto, como algunos falsos maestros o herejes lo han estipulado a través de todos los años que ya hemos escuchado. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo que ni Él sabía el día ni la hora de su venida. Pero hay en algo que tenemos que estar ocupados constantemente, esperando la venida del Señor. ¿Y en qué es esto? En Filipenses 2, del 12 al 13, se lo voy a leer porque tenemos el tiempo encima. Dice, por tanto, oiga, amados míos, hermanos, les amamos en el Señor, como siempre habéis obedecido, nosotros que somos bien obedientes, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿en qué tenemos que estar ocupados, hermano? En nuestra salvación, constantemente, hermano. ¿Y cómo nos podemos preparar en esto? En lo que ya hablamos, hasta donde hemos hablado ahorita, en escudriñar la palabra, sirviendo al Señor, buscando constantemente la santidad, la santificación, lo que ya se nos ha venido hablando. Mire, acabamos de terminar esta serie de los señales de los últimos tiempos. Creo que ya tenemos que estar más despiertos que nunca, hermano. Estamos a punto de ser arrebatados. Yo no sé si usted se va a ir, pero yo sí me quiero ir con el Señor. ¿Cuántos nos vamos con Él? Bueno, gloria, por fe, hermano, por fe. Dice, porque la venida de nuestro Señor, mire, tenemos que estar trabajando en nuestra salvación con temor y temblor, porque la venida de nuestro Señor será de repente, hermano, en un instante. En 1 Corintios 15, del 52 al 53 dice, en un momento, oiga, hermano, ponga atención porque se nos ha olvidado esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos. Así que si se duerme, se va a quedar ahí sentado, hermano. No se crea, eso solamente es una alegoría. Si nos dormimos espiritualmente, aquí nos vamos a quedar, hermano. Lo cierto es que debemos estar listos y preparados para ese gran acontecimiento. Las señales de su venida se están cumpliendo al pie de la letra. Así que, hermano, animémonos, como dice 1 Tesalonicenses, y voltea a ver a su hermano y dígale conmigo esas palabras. Tampoco queremos, hermano, que ignores acerca de los que duermen. Díganle a su hermano que está a la par, para que no tengan tristeza, pues sí, como, más seguro, ¿no? Como los otros que no tienen esperanza. Mire, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no palabra de nosotros, hermano, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, eso somos usted y yo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, hermanos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hay que alentarnos los unos a los otros, dice, con estas palabras. Así que, hermanos, si nos miramos el domingo, Cristo viene, hermano, ¿verdad? Eso va a ser nuestro lema de hoy en día, no se crea. Pero hay que alentarnos, hermano, con estas palabras. Así que anímese, hermano, el Señor está a las puertas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, aprovechar bien el tiempo, es prepararnos para la venida del Señor. Aunque ya tenemos que estar preparados, por si quizá hubiera alguien por ahí que anda volando bajo, hermano. También podemos aprovechar bien el tiempo orando, es lo que decía una de las hermanas. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces no dice que solamente oremos cuando nos vamos a dormir, ¿va? ¿Va que no? Hay que velar en la oración constantemente. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, perdón, se quiero salir. Versículo 17 dice, orad sin cesar. ¿Y usted qué entiende con esa palabra, hermano? En todo tiempo, ¿verdad? Como hijos de Dios que somos, tenemos que estar orando constantemente. Mire, tiene que ser un hábito en nosotros, hermano, algo natural que se da sin buscar el tener comunión con Dios a través de la oración.
tiene que ser un hábito, hermano. Así como cuando vamos a trabajar o como cuando comemos, así tiene que ser la oración en nuestras vidas, como un hábito. Ya sea al despertarnos en el transcurso del día y al acostarnos. Mire, referente a eso, el apóstol Pablo en 1 Timoteo dice esto, en capítulo 2 y el versículo 8 dice: y hace una petición en forma de ruego, pero también como una ordenanza a la iglesia, y la petición es esta, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contiendas. Y es un mandamiento, hermano, si lo podemos tomar así. Entonces, estar orando constantemente, hermano. Aprovechemos el tiempo. La oración es una de las armas que tenemos como cristianos. Aún el apóstol Pablo lo incluyó, esta oración, en la lista de la armadura de Dios. Y usted lo puede encontrar en Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo, oiga, con toda oración y súplica en el Espíritu. Imagínense, hermano, hay de dónde agarrarnos, hermano. Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No nada más por usted y por su familia, por todos los santos. Pero hay que velar en ella. A través de la oración no tan solo podemos, mire, clamar a Dios y Él nos escucha. Aunque nosotros pensamos que no nos escucha porque no nos contesta a veces oraciones locas, pero Dios nos escucha, hermano. A veces Dios no nos da lo que pedimos porque a veces no nos va a beneficiar, hermano. A eso me refería con oraciones locas, porque a veces ni sabemos lo que pedimos. Pero sino que también a través de la oración Él nos puede mostrar cosas en Dios. Por eso es muy importante la oración. Y en Jeremías 33:3, y usted ya se lo sabe de memoria, pero hay algo que usted no ha mirado así. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y luego dice: y te mostraré cosas, primeramente dice, grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor, mire, Dios le mostró a Jeremías en la condición que estaba su pueblo Israel. Mire, en la oración Dios nos puede mostrar por quién tenemos que orar. Muchas de las veces, hermano, cuando venimos a la oración, Dios nos muestra por qué familiares tenemos que orar, por qué familia, o por qué hermanos, o qué tenemos que hacer en la oración. Dios le mostró a Jeremías la condición en la que estaba su pueblo Israel. Mire, muchas de las veces, mire, Dios no puede mostrar, perdón, ¿dónde me quedé? ¿No sabe? Dios le mostró a Jeremías en la condición que estaba su pueblo Israel. Muchas de las veces Dios nos puede mostrar, muchas de las veces Dios nos puede mostrar por quién tenemos que orar. Mire, y Dios es como se mueve a través de la oración. Él nos puede mostrar por quién tenemos que orar. Mire, no tan solo nos puede mostrar, sino Él quiere mostrarnos, hermano. No tan solamente Dios puede hacerlo, Él quiere mostrarnos. Él quiere hablarnos a través de la oración. La oración es como un diálogo, como lo que tenemos con mi esposa y yo en las noches, como lo que tiene su esposa y usted. Ese diálogo es Dios y yo. Usted habla, Dios lo escucha, pero también Dios va a hablar, y a veces no lo dejamos que hablemos. Y por eso no podemos entender lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí Jeremías es un ejemplo. Él clamaba a Dios, pero también escuchó lo que Dios tenía que decirle. Miren, no tan solo Dios, como le dije, Él quiere, no tan solo Dios nos puede, sino Él quiere mostrarnos y guiarnos en nuestra oración, como lo hizo con Jeremías. Como lo podemos, como lo podemos ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, se lo encargo de tarea, hay un ejemplo claro de esto. La Biblia dice que el apóstol Pedro estaba orando en la azotea y Dios le mostró a través de la oración una visión de lo que tenía que ser y lo que iba a acontecer en los minutos o horas o días siguientes. Y Dios le mostró, hermano. ¿Y sabe qué? Y se cumplió al pie de la letra. Es un evento con un centurión llamado Cornelio, un hombre que era, creo que él era amable, amaba a los judíos, por lo cual Dios escuchó su oración y le envió un hombre que le hablara de salvación. Un día uno de los hermanos me compartía que Dios le mostró que estaba una persona postrada en una silla y que se necesitaba de ir a hablarle de la palabra de Dios. Muchas de las veces, hermano, alrededor de nosotros hay gente que ocupa
de la palabra de Dios, y a veces Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere usar, pero a veces no pasa porque no lo hacemos y no oramos. Y voy a ir un poquito más rápido, ya vamos a terminar. Mire, otra de las cosas que podemos aprovechar bien el tiempo es congregarnos, los hermanos. Y aquí la palabra congregarse, hay una palabra un poquito muy extraña en el griego, dice episunagoge, y hace referencia a la sinagoga, es venir a la iglesia, es de reunirse o reunir, juntar o estar junto, asistir a un lugar escogido para darle el culto al Señor, salir de mi casa, dice, para trasladarme y venir a la casa de Dios, porque mucha gente quiere hacer culto en la iglesia, en su casa, hermano, y esa no es la iglesia, aunque la iglesia somos nosotros, pero la Biblia habla de que los hermanos iban y se congregaban en las iglesias, ¿verdad? En aquel tiempo eran las sinagogas, ahora son las iglesias. En Hebreos 10, 5, 25 dice: no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día ¿qué? Se acerca. Congregarse también tiene sus beneficios y bendiciones. Primeramente rendimos homenaje a Dios, que es adoración. Salmo 5:17 dice: mas por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. También al congregarnos podemos ver la gloria de Dios, hermanos. En Salmos 26:8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. En la habitación del Señor podemos ver la gloria de Dios manifestándose en la vida. Dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. También en el congregarnos podemos contemplar la hermosura de Dios y nos recreamos en su presencia. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado, pero esa palabra demandado dice: he rogado, he pedido a Jehová, y esta buscaré. Esperemos que esto que busquemos nosotros todo el tiempo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero dice una palabra muy clave: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces venimos para contemplar la hermosura del Dios, hermano. Por eso qué tan importante es participar en el canto, en la alabanza, hermano. No estar así como robot. No, hay que meternos a la oración, a la alabanza, a la adoración. También el venir a la iglesia, meditamos en su grande amor. Salmos 4:48-9 dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. También el congregarnos somos bienaventurados. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Imagínense, es una bendición gloriosa. Lo importante es que lo hagamos con anhelo, deseo y alegría. Salmos 84, 1, 2 y 10, se lo voy a leer. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo nosotros cantamos al Señor? No, si esto está bien bonito, hermano. Y el versículo 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Y en dónde preferimos habitar nosotros, hermano? Mire, es por eso que nosotros tenemos que ministrar y aprovechar el tiempo sabiamente, hermano. Estamos en los últimos tiempos. No sabemos si ahorita va a acontecer, gloria a Dios, ¿verdad? Que pasara así. No sabemos si mañana, no sabemos si el domingo, ¿va? Que no lleguemos el domingo. Pero ¿cómo estamos? ¿Qué estamos prefiriendo? ¿O estamos caminando como sabios o como necios? A lo que hemos mirado a la luz de la palabra. Y el Salmo 122, 1 al 2, ya voy terminando, hermano. Yo me alegré con los que me decían, ¿qué dice? A la casa de Jehová iremos. Tiene que haber una alegría al venir a la casa de Dios. Yo puse esto con letras rojas, hermano. El mejor culto o servicio es el que uno se pierde cuando no venimos a la iglesia. Nosotros no lo perdemos, hermano. Después de oír lo que la palabra
nos ha dicho sobre cómo aprovechar bien nuestro tiempo. Y lo recalco, porque como dije, podemos aprovechar el tiempo en muchas cosas, pero aprovechar bien el tiempo, como Pablo le dijo a los efesios, es todo lo que, es parte de todo lo que escuchamos. Hay muchísimo más, hermano, que el tiempo no nos daría para hablar, pero aprovechando solamente el tiempo que tenemos, después de oír lo que la palabra nos ha dicho sobre cómo aprovechar bien el tiempo, yo confío, oiga, en el Señor, en que la palabra dicha por vuestro Padre haya causado un cambio en nuestras vidas, y que no nos vayamos como venimos, hermano. ¿Sabe qué? A veces nos vamos peor de como venimos, y no, hermano. Cuando venimos y recibimos, tenemos que salir aún con más ganas de servir al Señor, de buscar a Dios, de venir una vez más a alabarle a Él, porque como le dije, todo lo que hacemos aquí es para el Señor, no es para los hombres, para nadie, hermano. Así que yo confío que la palabra de Dios dicha por nuestro Padre, que es a través de la palabra, haya causado un cambio en nuestras vidas. Es Dios quien quiere tomar el mando, oiga, de nuestra vida, no nosotros, no la iglesia. Dios, hermano, Dios. Y debemos comenzar con un cambio, si es que usted no lo está haciendo ahora, ya en el momento. Cuando somos llamados a la acción, es muy bueno recordar lo que Pablo nos dice en 2 Corintios, y yo con eso termino, 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, oiga, hermano y hermana, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy mismo, no mañana, hermano o hermana, movámonos a la acción, actuemos ya. ¿Qué conclusión saca usted, hermano? ¿Qué conclusión saca usted, hermana y hermano que me escuchó? ¿Aprovechará el tiempo que Dios le da en esta vida, o será como el resto del mundo, andando de acuerdo a sus propios caminos, tomando en cuenta que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche? Pablo dijo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Yo he terminado en esta noche. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo, hermano? El Señor nos ha hablado, hermano, a través de su palabra. Porque es lo que tenemos que entender, que cada vez que nos hablan es porque el Señor nos quiere hablar, nos quiere educar cada día en su palabra. Pero según lo que escuchamos, ¿cómo usted y yo estamos aprovechando el tiempo? ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Cada uno, hermano, medite ahí donde está. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿O vamos a seguir viviendo como necios, o vamos a seguir como sabios, aprovechando bien el tiempo, que está muy corto ya, hermano? No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero yo creo que tenemos que aprovecharlo bien. ¿Por qué no inclina su rostro y le oramos al Señor? Usted sabe en lo que Dios le habló, hermano y hermana. Usted sabe en lo que estamos fallando, porque Dios no habla por hablar al azar, no. Dios sabe la condición de nuestra vida y lo que estamos necesitados. Así que usted ahí en su propia palabra acérquese al Señor. Buen Dios, sí, Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el alma, Señor, aún hasta los tuétanos, dice tu palabra, Señor. Confiamos que tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor, y no queremos ser, como dice Efesios 5:15, no queremos ser como aquellos necios, Señor, que escuchan tu palabra, Señor, y nos entra por un oído y nos sale por otro, y no hay cambios en nuestras vidas, y seguimos siendo las mismas personas. No podemos decir que los mismos cristianos, porque el que es tu hijo, siempre hay un cambio progresivo en su vida. Siempre hay un cambio, Padre. Siempre, como dice tu palabra, va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, Señor. Pero ¿cómo estamos viviendo, Señor? Tú lo sabes. A los que están viviendo como necios, Señor, que seas tú inquietando, Señor. O si es que estamos viviendo como necios, inquiétanos en tu palabra. Queremos ser sabios, Señor.
Queremos redimir muy bien el tiempo, Señor. Queremos aprovechar el tiempo que nos resta. No sabemos, Señor, el tiempo que tenemos enfrente. No sabemos los días, los años, los meses, las horas, los minutos o los segundos que podamos vivir, Señor. Pero de aquí en adelante, Señor, de hoy en adelante, queremos aprovechar bien el tiempo, Señor, sirviéndote, Señor, adorándote, escudriñando tu palabra, predicando tu evangelio, Señor, orando en todo tiempo, en todo lugar, con manos santas, Señor, levantadas a ti, orando sin cesar, Señor, congregándonos, Padre Santo, sin pretextos, sin excusas, Padre, sin trabas, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos así decir como David decía: queremos entrar a los atrios de Jehová, así con ese deseo de nuestra alma, y que nuestra carne desee el adorarte, el bendecirte, el servirte, el exaltarte, Señor, porque eso es lo que tiene que ver en nuestras vidas, en un hombre sabio, en una mujer sabia que aprovecha bien el tiempo, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones, Padre, aunque sean difíciles, aunque sean dificultosas, pero todo lo que hagamos, Señor, sabemos que viene una recompensa de parte de ti, Señor. Y es un día estar delante de tu presencia, adorándote por la eternidad. Queremos ser sabios en nuestro caminar, en nuestro andar y en nuestro comportamiento. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.